Hola, de nuevo, qué gusto saludarles, bienvenidos a este espacio. Permítame compartir, por favor, en su segunda edición, el Salmo 23. La semana pasada comenzamos a hablar del Salmo 23 y dijimos que es uno de los salmos más románticos y más emotivos, además poéticos y muy ilustrativo acerca de lo que David padecía y también como pastor de ovejas entendió cuál era el trabajo de Dios como nuestro gran pastor. Hoy hablaremos de cómo nuestro gran pastor en el Salmo 23 nos libra de la muerte. Para mí es dulce encontrar esta parte porque ¿quién no ha sufrido y quién no ha estado al borde de la muerte? Eso de las cosas y de los momentos que podemos contar. Sumándole a eso aquello que ni siquiera nos dimos cuenta, por eso en alguna ocasión David dijo que Él es el que nos libra de la peste destructora, además de la saeta que vuela de día y de noche. Es decir, aquellas cosas de peligro en las que nunca estuvimos involucrados y que nunca también nos dimos cuenta, solo Dios nos libertó. Eso es lo que Él quiso. Por eso nuestra alma debe estar siempre agradecida con Dios. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Las adversidades por las que David pasó son similares a cualquier adversidad que un ser viviente puede tener al día de hoy, con la diferencia obviamente de que él tenía como el principal objetivo su esperanza, su confianza puesta en el Señor. Además, que algunas circunstancias serán diferentes. Hoy estamos en la calle, pues posiblemente podemos tener un accidente. David estaba en el campo, podría ser devorado por un animal fiero del campo. Esas son las pequeñas diferencias, pero en relación al dolor, sufrimiento y otras cuestiones emotivas, era la misma cosa. Salmo 23 entonces expresa el gran trabajo de nuestro gran pastor, y una de las cosas por las que Él nos ha librado siempre ha sido en el valle de la sombra y de la muerte. La frase valle de la sombra y de la muerte es una forma simplemente de decir que Dios nos ha librado de ese peligro que ya hemos contado, de la muerte. Desde niño David experimentó el dolor, el terror, el miedo y confrontó a la muerte de manera directa, sin rodeos. Pero ¿qué era la sombra de la muerte? La sombra de la muerte, en una forma poética, además de decirlo, sería algo así como el gran roedor buscando saciar su comida, que está buscando a su víctima. Es aquel que ronda alrededor de una víctima hasta hacerla caer. El terrible horror de esto es que cuando la muerte rodea a alguien y llega a tener éxito, no vivirá, por supuesto, para contarla. Será el fin de los días. Creo que David estuvo muchas veces como aquel insecto que está rodeado por animales que lo van a destruir. David se sustentó y su esperanza estuvo siempre en el Señor. Él reconoció que Dios lo estaba librando. Por eso, poco más tarde, Pablo el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? A mí me parece que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, encontró que la muerte había sido vencida en la misma muerte del Señor. Luego el verso 54 de la misma carta de 1 Corintios 15 dice: sorbida es la muerte en victoria. Fue atrapada, fue terminada, fue concluida la muerte. Ahora hay dos formas de pensar de la muerte. La muerte, cuando Satán, dice la Escritura en Juan capítulo 10, que Satán no vino sino para matar, hurtar y destruir. La palabra matar aquí es terminar con la vida de alguien, pero no solamente la vida física, pero también la vida espiritual, porque pudiera que alguien esté viviendo, pero espiritual y moralmente está muerto. Esa es la tarea del diablo, esa es la tarea del enemigo, esa es la tarea de Satán. Entonces la muerte por la cual el Señor dice, cuando dice el mismo salmista: estimada es delante de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué es esto? Para Dios la muerte es dormir. ¿Cuándo es buena? Cuando Dios ha permitido que nosotros hemos terminado o concluido no solo el ciclo natural de vida, sino el ciclo del cumplimiento de un propósito específico por el cual nosotros vivimos, por el cual nosotros hemos nacido, por el cual nosotros existimos. Y creo que todos
tenemos un propósito específico. Así que la tarea y asignación que Dios nos ha dado es terminar con lo que Dios nos ha dado. El ladrón ha venido para eso. Ese es un trabajo específico de Satán. Y lo ha hecho bien. Yo diría bastante bien. Suena un poco irónico quizá. Sí, el trabajo es eso. Pero dice en la palabra que Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y este trabajo no solo está bien, ha sido el trabajo por sublime, más sublime que todas las cosas existentes en la vida, y además es un trabajo victorioso de nuestro Creador cuando fue a la cruz y llevó nuestros pecados, llevó nuestra enfermedad y llevó nuestros documentos acusatorios delante del Padre y los clavó en la cruz, destruyéndolos así y haciéndolos justificados por su muerte. A menudo David fue cobijado por esa sombra de la muerte. Creo que estaba rodeado, pero la muerte no consiguió atraparlo hasta que se cumpliera dicho propósito de Dios. Aún de niño fue librado, aún de niño fue librado de la muerte hasta que él cumpliera con el propósito eterno del Señor. Dije hace rato, ¿quién no ha tenido de cerca la muerte? Creo que muchos han tenido que experimentar de muy de cerca la muerte, y por qué no decirlo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de conseguir el testimonio de cada uno de ustedes o de las muchas personas que han sido liberadas de la muerte, no terminaríamos. Sin embargo, por eso nuestro agradecimiento a Dios, porque Él sabe cuándo es el punto final de nuestra vida. Así como entendió el Señor o sabe el punto de principio de nuestra vida, también entiende el punto final de nuestra vida. Les contaré una historia real, basada en dos personajes principales, que ya no incurro, y con el permiso de los protagonistas de esta historia, especialmente de uno, no incurriría en algún problema. Contaré lo que ocurrió a un gran, y cómo Dios nos ha librado de la muerte, muchas veces de manera inexplicable. Me permiten comentarle que hace años, quizá a los finales de los 60s y a principios de los 70s, ocurrió un caso como en México, como en muchos de los tiempos. Un hombre que tenía por profesión el magisterio, era un maestro en la Sierra Alta del estado de Guerrero, llamado Lucio Cabañas. Este hombre pretendía entre ser político, activista y defensor de algunas cosas que para él le parecían ilegales, y entonces, dejando el ministerio, se dedicó a ser el hombre en esos tiempos un hombre muy temido en esa parte de la sierra del estado de Guerrero. Sucedió que un día, hasta entonces nosotros vivíamos en el estado de México, pero mi tío un día visitó a mis primas. Mi tío acostumbraba, es un hombre chaparrito, morenito, usa siempre un sombrero. Él vive aún, es un hombre de bastante edad, y debo decirles, un hombre que ama a Dios profundamente. Es una delicia platicar con él y oír la ternura con que se dedica a hablar con Dios casi durante toda su vida después de convertido. Mi tío venía a visitar a sus hijas y entró para transportarse hacia ellas, pues obviamente en el gran camión, típico camión, bien apretado, con mucha gente. Y mi tío de pronto sintió que un hombre robusto y más alto que él se le acercó. Y mirándolo hacia abajo le dijo amenazantemente: quiero que me lleves hoy mismo a tu casa. Arreglaremos cuentas contigo ahora mismo. Y mi tío levantó su rostro saludable, rostro de paz, y le dijo: Señor, a mí me parece que me está confundiendo. Y una segunda vez el hombre insistió con más fuerza y con más dureza y le dijo: no te estoy confundiendo, me llevarás a tu casa y allí arreglaremos y ajustaremos cuentas contigo. Mi tío agachó su cabeza y comenzó a clamar a su Dios, y habló con Dios y le dijo que le librara de esta situación en la cual pues él no tenía parte ahí en esa situación terrible ahora. Era una situación muy comprometida para mi tío, y oró al Señor. Pero esta tercera vez
que el Señor le volvió a insistir, ahora mismo vamos a bajar. Entonces el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y mi tío levantó su rostro hacia el hombre, pues era más alto que él, y le dijo, Lucio Cadenas. Sí, Lucio Cadenas. Y mi tío dice que volvió a agachar su cabeza, de reojo hacia abajo. Él comenzó a mirar cómo aquel hombre se hacía hacia atrás cada vez más que podía, y de pronto dice que en la primera oportunidad de la parada del camión, ¡pum!, bajó. Mi tío agradeció al Señor que ahora estuviera libre, y no me recuerdo si él se bajó mucho después de la parada donde él tenía a sus hijas, pero cuando él llegó estuvo meditando, además de triste, muchísimas veces. Él me lo platicó personalmente y dice que estuvo diciéndole al Señor qué fue lo que pasó. No sé si estaba más preocupado porque qué fue lo que pasó o lo que le iba a pasar. Así es mi tío. De modo que él, pensando en esas situaciones, él comenzó a decirle si solo lo que le dije fue cómo me llamaba. Y él se acordó de una historia que entonces se contaba como siempre se cuentan esos mitos en todas las ocasiones de los disturbios que pasan. Se decía hasta entonces que Lucio Cabañas no había muerto, que él bajaba vestido de otra forma hacia la ciudad para ver cómo se comportaba la ciudad. Eso se oyó en periódicos, de voz en voz, de boca en boca, de persona en persona. Y entonces él recordó esa historia y él dijo, ese hombre fue confundido y él oyó que yo era Lucio Cabañas. Por eso dice, escurridamente y de manera temerosa se bajó mucho antes que a él le fuera mal. Y mi tío agradeció a Dios, y además también, como suele ser en mi tío, creo que hasta fue apenado de que él se confundiera. Pero Dios hace eso, confunde para librar a sus hijos. Ese es uno de los testimonios de los muchos que tenemos y de los muchos que también mi tío tiene. Pero contaré cómo le fue a David. David usó esa confusión, o Dios usó esa confusión para él. Ustedes recordarán cuando Saúl, su gran enemigo, el rey Saúl, quería matarlo. Algún tiempo David tuvo que fingir ser el loco. Dice que dejaba que su baba le saliera y se juntó con muchas personas que ya no estaban bien de su mente aparentemente. Y fue confundido entre la gente. Así que para librarnos el Señor de la muerte usa medios, usa recursos, a veces inexplicables. A veces hasta nosotros andamos enjuiciando a alguien por lo que le pasó, pero Dios usa lo que ustedes y yo no imaginamos. De hecho, Dios usa hasta el mismo Satán para librarte de la muerte, aun cuando Él quiere deshacer tu vida y mi vida. Dios usa lo que quiere, usa los recursos que Él quiere para librar a sus hijos y a su pueblo, y sobre todo al que le teme y al que clama de día y de noche delante de Él. ¿No es victorioso, no es sorprendente oír esto? Y lo diré otra vez con más ganas. Dios usa todos sus recursos sabidos y por haber, y además los inexplicables, además los irónicos, solo para librar a quien confía en Él. David, ¿cómo se gozó con este asunto? Él nos libró, Él nos libra y Él nos librará de la muerte. Así que dice la palabra que Él estará con nosotros siempre. Así que el valle de la muerte no es en sí la muerte, sino es aquello que nos rodea, que merodea sobre nosotros. Dios te levantará. Nosotros acabamos de ser levantados de un contagio, mi esposa y yo. Tuvimos un par de noches con grande crisis. De hecho, de paso, agradezco a todos nuestros amigos, todas las iglesias y todos los hermanos, todas nuestras congregaciones que oraron por nosotros. Me di cuenta entonces, aunque yo lo he sabido, pero ahora en carne propia y de vida real, la oración es la fuerza más inexplicable para que alguien salga de ese asunto. ¿No recuerdan a David cuando dijo, me sacaste del lodo cenagoso? Bueno, cuando oraron por nosotros, ahora estamos bien. Por eso es que hicimos este paréntesis durante estos días. Gracias a todos por orar. Dios nos libró de la muerte. Tanto que un buen amigo mío me llamó y dijo, estuvo enfermo de muerte. Y entonces le dije, gracias por decirlo hasta hoy. Dios librará de la muerte a aquellos que todavía deben cumplir algún propósito. Dios librará de la muerte.
La otra parte de ese mismo salmo dice el salmista David: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo no sé en qué aprietos de lo más profundo, además inexplicable, de la soledad, de las sombras del terror, de la muerte y de todo lo increíble, llegó sobre David. De hecho, parecido a las sombras de la muerte, por eso es que David dijo alguna vez que él lo había librado. Y no solo eso, dice, él estará conmigo, porque tú estarás conmigo. Eso significa que la asistencia del Señor estará con nosotros en los peores de los casos en los que estemos metidos. Ahora bien, quiero recordarles ese salmo tan maravilloso. Salmo 6 dice David: me he consumido, mis ojos, dice, están carcomidos de tanto llorar, de tanto sufrir. Me he consumido a fuerza de llanto, mis ojos ya están secos de tanto llorar. Salmo 6 expresa una agonía. Sin embargo, no importaba para cuánta agonía le gusta que David estuviera, él siguió contando con la asistencia del Señor. Dijo: tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La palabra estarás conmigo significa que aun cuando estemos en el pozo cenagoso, por eso escribió en su salmo y dice: Dios me sacó del pozo cenagoso, puso mis pies sobre peña y un cántico nuevo en mi boca. Estar en el pozo cenagoso es estar literalmente en aquel hoyo profundo, en aquella cisterna donde pronto saben que tendrás una vida agonizante y llegará la muerte con gran terror. Donde nadie te ve, donde la soledad reina, donde el auxilio SOS no existe, y que si gritas, llamas la atención, morirás más pronto. Así que David no tuvo más que otra vez inclinar su rostro, dedicar su alma al Señor y decirle: sácame de esta situación. Y David encontró que la salud de la salvación y librarse de la muerte era esperar en el Señor. Dice, por eso expresa emergentemente: Dios me sacó y puso mis pies sobre roca. La roca habla del terreno firme que ya no se mueve, y Cristo es nuestra roca. Estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa tercera frase, la vara, significa no un instrumento de castigo y de dolor, sino un instrumento correctivo y un instrumento de dirección. ¿Por qué entendía esto David? Porque David era un pastor y entendió que la vara no era un instrumento de castigo para sus animales sensibles, era un instrumento de influir disciplina y corrección. Y si alguien corrige nuestra vida es Dios, si alguien evita que camine sobre un camino es el Señor. ¿Recuerdan ustedes a Balaam? Cuando la burrita sobre la cual se transportaba para hacer algo que no le era permitido, dice la palabra que un ángel se le presentó en el camino y Balaam no lo vio. Increíblemente, quien lo vio fue el burro. Vaya ironía de la vida. El burro lo vio y se detuvo. Dios a veces, en muchas ocasiones, Él tiene que impedir el camino por donde vamos y llevarnos hacia otra dirección. Eso es lo que hace Dios a David, la instrucción, el correctivo. A Dios tiene que presentarse para que nosotros cambiemos de dirección. David muchas ocasiones cambió de dirección. Él entendía que la mano del Señor, con aquella vara de dirección, no de castigo, estaba dirigiéndole y corrigiéndole. Por eso él ama la vara. De hecho, su hijo escribió que la vara y corrección dan dirección a los hijos. Pero dice luego, el callado, dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. El callado es otro instrumento pastoril que es usado normalmente para jalar a las ovejas y gancharlas con esa media curva que hace al final y no lastimarlas. Porque de por sí las ovejas que eran auxiliadas por el pastor era porque ya estaban entrampadas y metidas en algún matorral, en algún ladero, en alguna ladera o en algún peligro del que incluso el mismo pastor ya no alcanzaba a extender su mano. Entonces es
muy amorosamente extendía su bastón pastoril y jalaba con aquella curva suave que no tenía punta, pero era una curva suave, y la jalaba y la traía a sus brazos de nuevo. Dios hace eso cuando estás en el valle de la sombra y de la muerte. Cuando estás en el terror, Dios cubre y libra a su pueblo y hace que ese cayado pastoril de nuestro gran pastor seamos atrapados y jalados con suavidad de nuevo, porque la vida ha dado muchos sinsabores. Quizá usted haya pasado por situaciones tan difíciles que Dios ya no intenta, ya no Dios hace el esfuerzo porque su vida sea más castigada, más adolorida, sino más bien, de hecho, Dios lo atrae con ese bastón pastoril puesto en la curva final, con mucha suavidad, jalándolo hacia Él. Por eso dice su palabra: miren tus ojos por mis caminos. Luego el profeta dice que con cuerdas de amor nos trajo y nos atrajo hacia Él. Eso es lo que Dios hace en realidad. Dios hace pelear a las personas por nosotros. Y por último, quiero recordarles que Dios sacó de una gran crisis al rey Ezequías cuando él estuvo en un aprieto junto al rey de Asiria, y el rey de Asiria traía un sinnúmero de soldados para pelear. Acusó al rey Ezequías, le habló de que él era débil, y entonces Ezequías fue instruido por el profeta Isaías y le dijo a Isaías que buscara a Dios. Pronto Isaías convocó al pueblo para orar y humillarse delante del Señor y alabar a Dios, y mientras tanto ellos hacían eso, un solo ángel de Jehová descendió aquella noche y derrotó y mató a 185,000 soldados. Por eso escrito está: no hay por qué peleéis, porque Jehová pelea nuestras batallas y de Él son las victorias y libra a sus hijos. Hemos dicho que Dios usa todos los recursos para obrar un milagro y salvación de la muerte a su pueblo que a Él clama. Por eso David experimentó en este salmo el ser librado del valle de la sombra y de la muerte. Así que su cayado infunde aliento, su vara infunden instrucción, dirección. Por eso el gran pastor nos ha sacado también a nosotros del pozo cenagoso. Como yo, también muchos de ustedes han sentido que la muerte ha estado cerca y merodeando. He participado por lo menos en 3 ocasiones donde literalmente he sentido y he visto que la muerte estuvo tan cerca, pero el Dios no lo permitió. Y aún estamos aquí. A ustedes también les ha pasado en muchas ocasiones esto. Por eso Él ahora nos ha puesto sobre la peña. ¿Hay un punto de crisis en tu vida? Sí. Entiéndase que este punto de crisis no es el punto final de tu vida, porque Dios no lo ha querido. Es el punto del principio de una gran liberación hasta que tú termines la asignación que Dios te ha encomendado. Por eso, con gozo y gratitud, en estos días a los que llamamos días últimos, acabemos la carrera con gozo, terminemos la carrera con gozo para cuando Él venga y nos lleve, no con la muerte fatal, la muerte fatalista de haber terminado nuestra vida espiritual, sino con la muerte, la separación de esta vida para el comienzo de una vida eterna con Cristo, como la que David esperaba siempre. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Así que en el punto de la crisis es como el punto del comienzo de una gran obra del Señor. Es momento de ser atraído al Señor. Es momento de creer en el Señor. Es momento de llevar nuestro corazón como nunca antes, porque en la vida tendremos más temores, más ansiedades, más cercanía a la muerte, a ser merodeados por esa muerte fatal. Pero Dios nos librará. Así que lo único que te pido ahora a este pueblo maravilloso es depender del Señor como David lo hizo y comentarle a Él: Señor, tú eres la vida. De hecho, terminó Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, vivirá. Esa es la muerte a la que nos referimos con el principio de vida, eternal. Así que les hacemos un llamado. En el Salmo 23, el salmo de esa gran protección, yo diría que esta parte es el salmo de la liberación de la muerte. En la primera parte era el salmo de la provisión, hoy es el salmo de la liberación. No hay temor de muerte para aquellos que confían en Él.
Y si alguien te quisiera quitar la vida, mientras el gran jefe, el gran pastor no lo ha querido, no pasará absolutamente nada. Y los grandes hombres de miedo, de temor, de terror, cuando amenazaren tu vida de muerte, mientras el Señor tu gran pastor no lo decidiere, tú y yo viviremos hasta que Él quiera. Nuestra vida depende no del valle, no del temor, no de Satán, no de la muerte, sino depende de aquel que nos dio la vida hasta que Él venga. Hasta entonces esperamos que Dios te bendiga. Y estas enfermedades por las que padecemos no es punto de muerte. Si Dios lo quiere, entonces no hay nada que hacer. Pero no es punto de muerte, es el punto del comienzo de la gran liberación del pueblo que ha esperado día y noche delante de Él. Que Dios te bendiga.